La historiadora Elizabeth Costada. Para mi padre, que fue el primero en contarme algunas historias. Nota para el lector. Jamás abrigué la intención de confiar al papel el relato que sigue. No obstante, ciertos acontecimientos recientes me han impulsado a repasar los episodios más perturbadores de mi vida, así como la vida de varias de las personas a las que más he querido. Este es el relato de cómo yo, a mis 17 años, fui en busca de mi padre y su pasado, y de cómo él fue en busca de su adorado mentor, y de la historia de su mentor, y de cómo todos nos encontramos en uno de los senderos más oscuros de la historia. Es el relato de quienes sobrevivieron a esa búsqueda y de quienes no, y por qué. Como historiadora he aprendido que en realidad nadie que investiga la historia sobrevive a ella. Y no solo es la investigación en sí lo que nos pone en peligro. A veces la propia historia nos atrapa con sus garras soberbias. Durante los 36 años transcurridos desde que esos acontecimientos salieron a la luz, mi vida ha sido relativamente tranquila. He dedicado mi tiempo a la investigación y a viajes carentes de incidentes, a mis estudiantes y amigos, a escribir libros de una naturaleza histórica y casi siempre impersonal, y a los asuntos de la universidad, en que he acabado refugiándome. Al revisar el pasado, he tenido la suerte de poder acceder a la historia de documentos personales en cuestión, pues han estado en mi posesión durante muchos años. Cuando lo he conseguido oportuno, los he hilvanado para darle continuidad a la narración, que en ocasiones he tenido que complementar con mis propios recuerdos. Si bien he presentado los primeros relatos de mi padre tal como me lo contó en voz alta, también he recurrido con bastante frecuencia a sus cartas, algunas de las cuales repetían muchos de sus relatos orales. Además de reproducir estos documentos casi en su integridad, he explorado todas las posibilidades que brindan los recuerdos y la investigación, y en ocasiones he vuelto a visitar determinados lugares con el fin de arrojar luz sobre las lagunas de mi memoria. Uno de los mayores placeres de esta empresa ha sido las entrevistas, en algunos casos la correspondencia, que he mantenido con los pocos estudios supervivientes que intervinieron en los acontecimientos aquí descritos. Sus recuerdos me han proporcionado un complemento de incalculable valor para mis otras fuentes. Mi texto también se ha beneficiado de las consultas relacionadas a eruditos más jóvenes de inversos campos. Existe una fuente final a la que he recurrido cuando era necesario: la imaginación. He procedido con cautela, elaborando para el lector solo lo que ahora considero muy probable que haya sido así.
y solo cuando una especulación bien fundada podría situar estos documentos en su contexto apropiado. Cuando he sido incapaz de explicar acontecimientos o motivaciones, los he dejado sin explicar por respeto a su realidad oculta. He investigado en profundas la historia más alejada en el tiempo dentro de este relato, como haría con cualquier texto académico. Los someros vistazos al conflicto territorial y religioso entre un Oriente islámico y un Occidente judeocristiano serán penosamente familiares al lector contemporáneo. Sería difícil para mí dar las gracias de manera adecuada a los que me han ayudado en este proyecto, pero me gustaría nombrar algunos. Mi profunda gratitud a las siguientes personas, entre muchas otras el doctor Radu Georgescu del Museo Arqueológico de la Universidad Búlgara, el doctor Peter Stoch de la Universidad de Michigan, el incansable personaje de la biblioteca del Museo Británico, los bibliotecarios del Museo y Biblioteca de Literatura Roosevelt de Filadelfia, el padre Basil de Monasterio de Sagras Ponch del Monte Azul y el doctor Turgun Bora de la Universidad de Estambul. Mi mayor esperanza al dar a conocer este relato es que pueda aparecer al menos un lector que entienda lo que es un cri de cour. A ti, lector perceptivo, dedico mi historia. 15 de enero del 2008.